Buen día. Bueno, dentro de del marco de estas presentaciones, les voy a hablar de... Vamos a sacar puedo hablar. Eh, Me voy a referir al tema del rejuvenecimiento, eh, que creo que las anteriores presentaciones hablaban un poco de rescatar folículos, de rescatar el potencial biológico de ovocitos. Acá, en realidad, yo voy a hablar de poder rejuvenecer realmente, hacer un cambio en el destino del ovocito. Eh, También es una especie de rescate, ¿no? Y para esto vamos a tocar el tema de la transferencia de uso, aunque en realidad esta es una técnica más general que se refiere al recambio de mitocondrias, ¿no? A las terapias de recambio mitocondrial, que tampoco es estrictamente una terapia de recambio mitocondrial exclusivamente, porque cuando uno modifica el entorno del ovocito, está cambiando también el contenido, ¿no? O sea, hay DNA materno, hay factores que están en el citoplasma que también se transfieren con este cambio. Yo no voy a ahondar en demasiados detalles porque esta presentación la he hecho muchas veces y ya estoy aburrido de hablar de esto. Pero el tema es muy interesante. Lo primero es que es pensar en dónde radican la dificultad, digamos, el potencial biológico de los gametos, ¿no? Y casi el paradigma del deterioro reproductivo es la edad materna. Y con la edad materna ocurren dos cosas fundamentales. Disminuye la reserva ovárica, por un lado, pero lo más importante es que disminuye el potencial o lo que se llama la competencia ovocitaria. La competencia ovocitaria tiene que ver con la capacidad que tiene ese ovocito, una vez que es fecundado, de producir un embrión con capacidad de implantación. Lo que se sabe, y la evidencia lo muestra bien claramente, y esto ocurrió en los últimos años, que hay un déficit energético que ocurre en los ovocitos de las mujeres añosas, o no solamente en las mujeres añosas, sino en las mujeres con baja respuesta, a veces incluso con resultados reproductivos eh, malos, ¿no? Donde no ha habido un embarazo y sin embargo no hay un factor etario que esté comprometido. Por ejemplo, si uno estudia la estructura del uso meiótico en una mujer joven, esto es a la derecha de la... Acá no hay puntero, ¿no? ¿Ah? Bueno, a la derecha se ve abajo la estructura del uso meiótico en un ovocito de una mujer joven con todo el potencial. Y tiene una organización, y esa organización es fundamental para el devenir de un futuro embrión. ¿Por qué? Porque ahí están los cromosomas. Y un desbalance en la distribución de estos cromosomas lleva a las aneuploidías que todos conocemos, que son una de las causas importantes de la falla reproductiva. Cuando hay un déficit energético, y esto está más en el panel izquierdo, sí, izquierdo, o derecho, para ustedes, ustedes ven que la estructura del uso meiótico se desorganiza completamente. O sea, lo que uno encuentra es un ovocito que tiene un uso totalmente desbalanceado morfológicamente, y eso va a llevar a un desbalance también más adelante cromosómico. Ese aporte energético de las mitocondrias, y esta es una diapositiva donde se ven distintas formas de observar al embrión, arriba por microscopía de, de contraste de fase y abajo por microscopía electrónica, desde el estado de cigoto, del huevo fecundado, hasta el blastocisto. Si uno estudia cómo se comportan las mitocondrias durante este periodo, es claro que hay un cambio muy importante en el contenido mitocondrial. Y el primer cambio que se observa más notable es morfológico. Las mitocondrias son redondas, tienen pocas crestas, y más o menos al tercer día
comienza a cambiar esto y se hacen más digitiforme y una estructura de crestas meióticas mucho más notable. Este cambio coincide con un cambio metabólico en el ovocito, que es muy importante porque ese cambio metabólico tiene que ver con el aporte energético. En esta primera etapa, las mitocondrias en realidad tienen, la célula tiene dos mecanismos de aportar energía por dos vías metabólicas implicadas. Uno es la pentosa fosfato y la otra la glucólisis. Y en la segunda etapa, a partir del tercer día aproximadamente, el mecanismo que da cuenta del mayor aporte energético en el ovocito es la fosforilación oxidativa, que ocurre y que es asiento en la mitocondria. Entonces, este aporte energético, dividido en estas dos etapas, una, digamos, citoplasmática, por las vías metabólicas implicadas, y otra mitocondrial, es la que produce o una de las que produce, que el embrión transite desde una fecundación, desde una célula, hasta convertirse en un blastocito. Es decir, ahí lo que va ocurriendo es la diferenciación, hay una serie de fenómenos que yo no voy a tocar, pero lo que es importante saber es que eh, en esta célula o en este embrión hay dos componentes de DNA, un DNA que es el DNA nuclear y el otro el DNA mitocondrial. Cuando hay mutaciones en el DNA mitocondrial, que ocurren con mucha frecuencia porque no tienen la protección de proteínas como tiene el DNA nuclear, están sujetos a una tasa de mutación muy alta. Y esa tasa de mutación en el DNA mitocondrial produce deficiencia en su actividad. Si uno estudia al ovocito en un corte así tangencial, o transversal, perdón, y uno estudia cómo están distribuidas las mitocondrias, ahí en una lupa se ve, pero todo el puntillado, el punteo negro ese, que se ve tanto en el citoplasma del ovocito como en los cuerpos polares, corresponde a mitocondrias, es decir, hay una cantidad enorme de mitocondrias en la célula, y obviamente esto tiene relación con su función y con su participación durante el desarrollo. De hecho, como les comentaba al comienzo, la estructura del uso meiótico depende en gran medida de este aporte energético. Tanto es así que las mitocondrias se reorganizan en torno a la reestructuración, a la conformación del uso meiótico en la metafase, y si este fenómeno no ocurre o es deficiente, hay un uso meiótico que no cumple con las características de normalidad o de balance cromosómico que uno esperaría. Esto no solamente se remite a la formación del uso meiótico, sino acompaña el mismo fenómeno de polarización durante el desarrollo embrionario, porque en torno a los núcleos de cada célula que se va formando en el embrión, se reorganizan las mitocondrias básicamente en torno a esos núcleos. Es decir, ese aporte energético en la actividad, en la expresión génica y todo, es, digamos, central. Como les decía, la fosforilación oxidativa es uno de los mecanismos a través de los cuales la célula se apropia de cantidad de energía necesaria para el desarrollo, pero yo no voy a ir al detalle de esto. Las mutaciones con respecto a la actividad mitocondrial, las deficiencias que hay en esta actividad mitocondrial, se refieren básicamente a mutaciones, y para esto es que, digamos, se identifican muchas enfermedades mitocondriales a partir de estas mutaciones. Y esto ha generado, o generó, el desarrollo de terapias de reemplazo mitocondrial. Ahí está la transferencia de uso, entre otros, ¿no? Ahora vamos a entender por qué se llama terapia de reemplazo mitocondrial. Las primeras experiencias son transfiriendo una pequeña fracción de citoplasma de un ovocito joven a un ovocito, en teoría, afectado, ¿no? Estas experiencias comenzaron en el año 97, más o menos, un grupo en New Jersey, Jack Cohen, comenzaron a hacer esta experiencia, y ellos lo que pretendían era cambiar el potencial del ovocito transfiriendo una fracción de citoplasma de un ovocito joven a un ovocito afectado.
Esto en realidad produjo una serie de embarazos, nacimientos, en realidad no sé, como 50 nacimientos reportados con esta técnica. Eh, Todos han evolucionado bien, por ahí, no sé, salen cantando por ahí en Instagram los derivados de esta técnica, ¿no? Sin embargo, tuvo muchos cuestionamientos en su momento, porque la transferencia de citoplasma, obviamente que implica la transferencia de mitocondria, y de un DNA que no corresponde al DNA de la célula. Lo que esto genera es una heteroplasmía, y esa heteroplasmía tiene consecuencia, o se cree que puede tener una consecuencia en cuanto a la expresión de ciertas anomalías en el embrión. Primero hay como un conflicto genómico ahí, utilizo una palabra de Hernando Paso, que es como el técnico en la genética, ¿no? Que a mí me gusta. Un conflicto genético porque estamos poniendo en juego, en un citoplasma, dos haplotipos diferentes y no sabemos cómo esto se regula, no se sabe muy bien todavía. Bueno, esta técnica se desestimó por todo este cuestionamiento y porque en realidad no estaba claro que el ovocito se viera favorecido. Y de hecho hay estudios actuales, que yo no los voy a mostrar, hechos en ratón, donde se hace transferencia citoplasmática y se compara con las terapias actuales de reemplazo mitocondrial total. Y las transferencias citoplasmáticas no son capaces de revertir en ovocitos viejos de ratón los resultados reproductivos, pero la transferencia de mitocondrias sí lo hace. Entonces, hay varias terapias, que son las actuales, de transferencia, de terapias de reemplazo mitocondrial. La primera que les voy a escribir acá es la de pronúcleo, la transferencia de pronúcleo. Esta técnica necesita producir o reconstituir un cigoto a partir de cigotos preexistentes. Uno es el cigoto de la paciente o del afectado, y el otro el cigoto de la donante, la que va a donar el citoplasma. Se necesita generar dos embriones y por lo tanto luego destruir un embrión, entre comillas, ¿no? Porque le vamos a retirar los dos pronúcleos, vamos a sacar los dos pronúcleos del citoplasma de la paciente y se los vamos a transferir al citoplasma de la receptora previamente enucleados, ¿no? Del cigoto previamente enucleado. Con esto se logra reconstituir un cigoto que tiene el citoplasma de la donante y los pronúcleos de la pareja involucrada, ¿no? La dificultad de esta técnica, que técnicamente, digamos, no, es difícil, pero la dificultad mayor es que hay una controversia ética, porque, bueno, se tienen que formar dos embriones y hay que desarmar uno para armar otro, ¿no? Entonces, el método más popular para producir una terapia de reemplazo mitocondrial es la transferencia de uso. Y la transferencia de uso consiste en extraer el uso o el material genético de la paciente y transferirlo a un ovocito enucleado, previamente nucleado, sin ese uso meiótico, para poder reconstituir un ovocito que tiene la maquinaria del citoplasma de la donante, rejuvenecido, y el DNA de la paciente. Luego se hace una fecundación in vitro por ICSI convencional, y ahí ustedes van a tener un nuevo cigoto, pero derivado de la manipulación de gametos, no de la manipulación de embriones. Para poder llevar a cabo estas técnicas es importante por lo menos mencionar algunas de las cosas algunas de las barreras que uno tiene que vencer, ¿no? Una importante es el citoesqueleto. En esa fotografía se muestra el lado derecho para ustedes, la estructura del ensamblaje de los microfilamentos de actina. Para poder hacer todas estas maniobras, que son maniobras muy invasivas en el ovocito, que si uno las hiciera en un ovocito recuperado del laboratorio libre, se destruiría inmediatamente con cualquiera de estos procedimientos de extracción del uso meiótico, de pronúcleo. Es indispensable someter o exponer al gameto, al ovocito, a inhibidores de
específicos de citoesqueleto, en este caso de citoesqueleto de actina. En presencia de estos inhibidores, uno puede entonces sí acceder al ovocito, y utilizando la microscopía de luz polarizada en conjunto con el láser y con la micromanipulación, uno puede lograr extraer el uso meiótico del ovocito bajo la luz polarizada, que permite visualizar al uso meiótico, y de esta forma uno puede, por un lado, enuclear al ovocito de la paciente, tomar ese carioplasto, ese núcleo, ese uso meiótico, y transferirlo a un ovocito enucleado de una donante, para tener este ovocito reconstituido. Ahora, para poder realizar el procedimiento de transferencia del uso meiótico de la paciente al ovocito de la donante, en presencia del inhibidor del citoesqueleto, uno lo que tiene que hacer es embeber el carioplasto, es decir, el carioplasto es esa estructura que uno extrajo donde está el uso meiótico, lo tiene que embeber, ahí se muestra en la parte izquierda arriba, superior, esa vesícula que parece un corpúsculo polar es el carioplasto que contiene al uso meiótico, lo tiene que embeber en virus de fusión. Ese virus de fusión se une a la membrana del carioplasto y en estas condiciones uno recaptura ese carioplasto y lo transfiere al espacio perivitelino en el ovocito. Por eso es que ven ahí ese ovocito como que tiene dos orejitas, ¿no? O dos ojos. Bueno, uno es el corpúsculo polar, el otro es el carioplasto que está en el espacio perivitelino. Posteriormente ese carioplasto, y debido a que tiene, ese carioplasto tiene proteínas de fusión, se va a fundir con el citoplasma y va a hacer que el uso meiótico sea transferido al contenido citoplasmático. En esta película, que hicimos ahí en el laboratorio, se ve un poco bajo la microscopía de luz polarizada. Ustedes pueden ver esa cosa blanquita que se ve, ese barrilito blanquito, ahí de la pipeta está tomando el uso meiótico. Fíjense que se ve cómo entra en la micropipeta. Primero se hace un canal con láser, luego bajo la influencia de las drogas de citoesqueleto se puede ingresar al ovocito sin que se lise, extraer ese carioplasto que está ahí en la pipeta, que es más o menos del tamaño del corpúsculo polar, eh, y tiene que pasarlo por las proteínas de fusión viral, donde se embebe el carioplasto y luego se recaptura para poder introducirlo en el espacio perivitelino del, eh, del ovocito de la donante nucleado, ¿no? El que va a aportar el nuevo set de mitocondrias renovado del ovocito. Ese ovocito es ya el ovocito de la donante, que ha sido previamente enucleado, también se le extrajo el uso meiótico, y ahora lo que vamos a hacer es pasar a través del láser, se hace un pequeño canal no penetrante en la zona pelúcida, y lo que se hace es introducir ese carioplasto en el espacio perivitelino. Voy a avanzar para que no sea tan lento esto. Uno pasa completamente el carioplasto y el carioplasto no queda fundido. El carioplasto queda como si fuera un cuerpo polar. No está fundido. Y tiene que esperar aproximadamente una hora y sacar al huevo de los inhibidores del citoesqueleto para que se recupere. Y en ese proceso también ocurre la fusión del carioplasto en el ovocito. O sea que hasta ahí es bastante fácil lo que está ocurriendo, ¿no? Esta es la imagen por microscopía de luz por Hoffman, ¿ah? Y la derecha para usted sí, es la imagen de la luz polarizada del mismo ovocito. O sea, fíjense que normalmente muy cercano al corpúsculo polar y en lo esperable se encuentra el uso meiótico. Y ese uso meiótico solamente lo podemos ver a través de microscopía de luz polarizada. Es decir, que este procedimiento se hace si uno dispone de esta tecnología. Nosotros la tenemos. Y de esta manera uno puede capturar al uso meiótico, ¿no? Esto es un poco más grande, lo mismo. Ahí ustedes tienen al ovocito por luz polarizada. Lo que estamos haciendo es rotar para poder orientar
el uso meiótico y enfrentarlo a la pipeta que lo va a extraer, ¿no? Entonces, no se lo... ¿Cuánto tiempo ya? ¿10 minutos me quedan? Ah, bueno, está. Bueno, entonces, bueno, el uso meiótico, ahí se ve claramente, molesta un poquito la flecha del láser, pero es imposible sacarla porque hay que usar el láser. Y lo que está mostrando en realidad la flecha es que se está disparando ahí, se está haciendo un pequeño canal para poder penetrar en el ovocito. Se tiene que hacer un pequeño canal, porque si no es imposible. Uno revienta la célula y se pierde todo el contenido citoplasmático, a pesar de que esté con inhibidores de citoesqueleto. Esto... ¿qué pasa acá? Ah, bueno, aquí estamos entrando, se está haciendo el canal con láser, pero vamos a darle más velocidad. Una vez que se hizo el canal con láser, se penetra en el ovocito y se recupera exclusivamente un carioplasto que tiene muy poquito contenido citoplasmático y fundamentalmente contiene al uso meiótico. Ese carioplasto se lleva luego a la proteína de fusión para que se embeba y luego se transfiere al ovocito receptor. Entonces, bueno, no vamos a seguir con esto porque luego que se transfiere al espacio perivitelino, ustedes fíjense, acá está el cuerpo polar no pasó por proteína de fusión, por lo tanto no se va a fundir, y por timelapse nosotros hicimos grabaciones para mostrar que el carioplasto, que sí está con proteína de fusión, se funde. Entonces, a ver si se muestra ahí se funde, y se incorpora el uso meiótico automáticamente a la estructura del ovocito nucleado, ¿no? Esto también ocurre acá. Fíjense, el carioplasto está acá arriba, hicimos un carioplasto un poco más grande para que se notara, y es el corpúsculo polar. Cuando lo dejamos en cultivo, se funde y, bueno, reconstituye. Ok, eso es lo que tiene. La primera experiencia en humano, digo, en mamífero, sí, se hizo en macaco, y se hizo ovocitos cruzados, ¿no? Se sacó el uso de uno y se puso en el otro, y bueno, y nacieron mito y tracker, que son los primeros nacidos por esta técnica en mamíferos. Luego, han habido estudios que han demostrado que esta técnica incluso puede modificar o puede normalizar ciertas anomalías cromosómicas, como son la separación temprana de cromátida. Yo no voy a tomarme demasiado tiempo, porque si no me gasto toda la presentación aquí, pero lo que les puedo decir es que si uno utiliza ovocitos envejecidos o madurados in vitro, y toma el uso meiótico y se lo transfiere a un ovocito joven, y ese ovocito joven luego reconstituido se produce un embrión, ese embrión, si uno toma una célula y observa el cariotipo, ya no se ve en la separación temprana de cromátida, es decir, se corrigió porque ese material genético entró en un citoplasma renovado. Incluso más aún, las tasas de blastulación que se llegan a obtener solamente tienen valores razonables cuando está reconstruido el ovocito, no cuando uno utiliza al ovocito envejecido. El primer nacimiento en humanos ocurrió en el 2017 y lo hizo un grupo de americanos, en realidad un chino, pero no, es chino, Sang es chino. Y lo hicieron en México porque en Estados Unidos la técnica no estaba permitida, y fue el primer nacido vivo con esta técnica en una paciente que tenía una enfermedad mitocondrial. Lo interesante es que esta técnica se ha ampliado, por decirlo así, la recomendación, aun cuando no es una técnica todavía difundida mundialmente, porque hay ciertas preocupaciones de qué es lo que ocurre, pero se ha, digamos, expandido a pacientes que también puedan tener otro tipo de fallas reproductivas, no necesariamente mutaciones. Y han ocurrido nacimientos en Kiev, en Ucrania, antes de la guerra, y en Grecia. Y el grupo, en Grecia, por ejemplo, no son los griegos los que hicieron esto, son unos españoles.
Bueno, acá hay un tema que es el que planteé también al comienzo de la presentación, que es el tema de la reversión, digamos, no de la reversión, sino más bien el conflicto genómico, ¿ah? Que por más que uno introduce un carioplasto que tiene un contenido citoplasmático muy pequeño, en ese contenido hay algunas mitocondrias que son del origen de la paciente. Y eso produce una heteroplasmía a nivel del ovocito reconstituido. Y hay algunas experiencias con células STEM, donde en sucesivos ciclos de replaqueo se ha podido demostrar que el haplotipo de la mitocondria revierte al haplotipo de quien aportó el núcleo. ¿Ah? Entonces esto es un poco preocupante porque significa que volvemos a multiplicar las mitocondrias mutadas, por decirlo de alguna manera. En todo caso, esto no es una experiencia que se haya demostrado todavía en el nacido vivo o en los nacidos vivos que hay en el mundo, que son, creo que 3 reportados. Nosotros esto lo hicimos en Procrearte, digamos, adecuamos la técnica, la pudimos poner a punto, eh, y acá en realidad yo destaco el trabajo del laboratorio, porque estas cosas son un trabajo de equipo, no es un trabajo de una persona. Tuvimos un biólogo que tuvo que ir a Japón, después tuvimos miles de ensayos en el laboratorio hasta lograr poner a punto esta técnica. Y conseguimos el año pasado el primer nacido vivo por transferencia de uso materno. Actualmente, bueno, acá está el involucrado importante, el señor que está acá. Interesante, y para terminar, esta técnica en realidad se está planteando muchas alternativas de multiplicar a aquellos ovocitos o aquellas pacientes que tienen pobre respuesta, porque en realidad esta técnica está prevista o indicada para las pacientes añosas, fundamentalmente, pero no tan añosas, que tengan algún huevo, tienen que tener algún huevo, pero también para las pacientes con pobre respuesta. Entonces, en estos casos, el hecho de poder tener en un ovocito un material genético excedente, por un lado que está en el corpúsculo polar y por otro lado que está en el uso meiótico, a uno le permite incluso poder amplificar un ovocito. A partir de un ovocito uno puede generar en potencia 4 ovocitos, pero eso es en potencia. Bueno, yo le agradezco por la paciencia. Desde un punto de vista clínico, siempre el problema de la paciente ante ovodonación y demás es su genética. Si yo escuché acá las clases, esto sería lo mejor, porque yo le mantengo la genética y tiene altas chances de descendencia. ¿El problema de esto cuál es? ¿El conflicto genético que vos planteás? ¿O cuál sería el problema? 1, 2. El problema es el costo o lo difícil de ponerlo en práctica. Pues si yo comparo con el resto, esto sería lo que le brinda las mejores posibilidades de reproducción teóricamente con la genética de los progenitores. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la contra de poner esto en práctica? Y en realidad los problemas son varios, ¿no? Primero, esta es una técnica experimental. Y como técnica experimental se cuestionan procesos básicos del desarrollo, o que pueden estar de alguna forma alterados, porque cuando hay conflictos, si uno habla de un conflicto genómico, uno no sabe cuál es la consecuencia de ese conflicto genómico, ¿no? Porque se pueden expresar en la descendencia o en el que... Sí, no, en el hijo se pueden, digamos, se pueden manifestar en los propios individuos creados a través de esta técnica, se pueden manifestar enfermedades de distinto tipo, o no sé, o alteraciones de la biología, porque en realidad lo que se está demostrando es que hay en algunos casos lo que se llama el conflicto genómico, que significa que el núcleo, el DNA nuclear, reconoce a su DNA mitocondrial, no reconoce al DNA mitocondrial de un extraño.
¿entendés? Si eso es así, entonces sí puede haber una dificultad en cuanto a, primero, cuáles son las mitocondrias que se van a reproducir, cuáles van a dominar, y si ese dominio es de mitocondrias, por ejemplo, mutadas, pueden llevar a la expresión de una enfermedad con la que justamente esta técnica es la que trata de evitar, ¿no? Entonces, yo creo que el problema más importante está radicado ahí, ¿no? Ese es el problema que a todos los tiene como un poco en un stand-by, ¿no? De poder aplicar esta técnica con libertad. En todo caso, lo que sí existen, y se han hecho muchos experimentos, yo no lo mostré acá, pero hay muchos papers actuales con modelos animales, donde se hacen todo tipo de experiencias de introducción, de cambio, de reemplazos mitocondriales con distintas técnicas, para ver cuál es el impacto que tiene en el desarrollo. Y ninguno ha demostrado que existe la expresión de nada, pero todavía a nivel de animales, digamos, hay que esperar todavía unas generaciones para poder ver cuál es el resultado, pero por ahora parece ser una técnica viable. Ariel, una pregunta. ¿Y a la donante le hace estudios de paneles mitocondriales? Idealmente hay que hacer esos estudios de paneles mitocondriales, ¿no? Porque la donante tiene que ser una donante libre de mutaciones. ¿Ah? Eso es fundamental, o sea, ese haplotipo tiene que ser un haplotipo limpio. ¿Mm? No. De hecho, en realidad, sí, la indicación medio precisa es la enfermedad mitocondrial, ¿no? O sea, medio como que inventó para eso. Pero también ahora ya se está empezando a plantear que en realidad, y eso lo hablamos en algún Ateneo, que hay gente, y me parece bastante lúcido, que en realidad que conviene. Esto es una línea experimental, para la cual vos vas a probar. Básicamente las 3 charlas están tratando de diseñar o delimitar indicaciones de las técnicas, ¿no? Que es el gran tema. Entonces, más que empezar a probar con enfermedades de tipo mitocondrial, si a vos te sale mal, estás transmitiendo una enfermedad mitocondrial, deberías probar con pacientes que tienen edad materna avanzada. Lo peor que le puede pasar es que la mitocondria no funciona. Y no le vas a transmitir una enfermedad, una reversión o un haplotipo patológico, ¿no? Pero no, bueno, puntualmente la paciente de acá no tenía enfermedad. ¿Y el porcentaje de mitocondrias que vos transferís cuando transferiste? Sí. ¿Eso está determinado? Sí, está determinado. El porcentaje de transferencia de mitocondria es de aproximadamente del 1%, del 2%, pero esto depende del operador, porque depende del tamaño del carioplasto. Si el carioplasto es más grande, tiene más mitocondria y la transferencia es mayor, pero nunca supera, o por lo menos de experimentación, nunca ha superado el 2-3%. Y en la maniobra que vos haces para beberlo, ¿cierto? Ahí se diluye un poquito también. No se diluyen nada. No, o sea, no, eso es una membrana. Es una membrana, no tiene ninguna dilución. No, pero me refiero a las mitocondrias, ¿cierto? Cuando haces la extracción del carioplasto, pues luego lo colocas en una cápsula con el medio. Sí. Luego, al disponerlo ahí, para que se embeba, se deben diluir las mitocondrias, ¿no? No se diluyen. No, digo. Están en un compartimento cerrado, ¿entendés? Si vos pones una caja con 2 manzanas y la pones en agua, queda la misma caja con 2 manzanas. No. Eso, por eso, ahí está. Tiene. Bueno, ahí cuando le muestro la imagen, viste, del carioplasto, el carioplasto tiene el uso meiótico y tiene una membrana. Tiene membrana, no puede. No, la fusión, a ver, las proteínas de fusión se unen a membrana, a proteínas de membrana, no se unen al citoplasma. ¿Ok? Vos no podés unir citoplasma con una membrana. El citoplasma libre es lisis, se lisa, se produce una destrucción total del contenido citoplasmático. Solo con membrana vos podés hacer una transferencia, y esa membrana, en realidad lo que tenés ahí es diluida, entre comillas, la membrana, porque tenés los componentes del citoesqueleto degradados. ¿Ah? Una pregunta acá tenemos. Perdón,
Te hago una pregunta, Ariel. Sí. En teoría, lo que uno usa es el material para la dinámica de crecimiento celular de la célula de la donante, que es joven. Claro. Ahora, las mitocondrias se van regenerando todo el tiempo porque para la duplicación celular hace falta diariamente la producción de mitocondrias. Y esas mitocondrias se producen con ARN que proviene del ADN nuclear, que ya no es joven. No. No, el ovocito tiene un set mitocondrial que no se modifica hasta el estado de blastocisto. La cantidad de mitocondrias y el contenido de DNA mitocondrial permanece constante durante todo el desarrollo preimplantatorio. O sea, que son de la donante. Claro, son de la donante. Claro. Pero vos le aportás mitocondrias con la transferencia al cladioplasto de la paciente. Un 1%. No, replican, No. replican, digamos, Que- privilegiadamente. Posteriormente, cuando vos pasaste el estadio de blastocisto, cuando empieza lo que se llama la multiplicación y la diferenciación, ahí sí puede haber una amplificación, ahí hay amplificación de mitocondrias, se dividen. Y entonces ahí podés llegar a tener reversiones. Pero eso es nada más que cosas experimentales. No es que mutan, sino que replican preferentemente. Sí. Eso. Bueno, Listo. terminamos.